Y dijimos, ¿verdad?, la última vez que ya donde estamos en este capítulo, estamos a unos cortos 3 meses de la muerte de nuestro Señor Jesús. En estos cortos 3 meses el Señor va a pasar más tiempo con sus discípulos. Los necesitan. En el próximo capítulo veremos de que el Señor va a resucitar a su amigo Lázaro. En el capítulo 12 veremos de que Él hará su gran entrada triunfal en Jerusalén, cumpliendo lo que dice la palabra, ¿verdad? Al pie de la letra, toda profecía se cumple en Él. Los versículos del 13 al 16, vamos a ver que eso se da allá en el aposento alto. Una plática directa con cada uno de sus discípulos. Ahí el Señor no solamente le va a prometer a ellos que un día va a volver por ellos, sino también por todos aquellos que creen en su nombre. En el capítulo 17 podríamos decir que ahora el Señor entrará en el lugar santísimo para poder interceder o hacer aquella oración intercesora por los suyos, como el gran sumo sacerdote que Él es. Ya para el capítulo 18 veremos que el Señor será arrestado seguidamente de su muerte y también va a resucitar. Y después lo veremos viniendo a restituir la fe de nuestro hermano Pedro. Y tarán, terminamos, ¿verdad? Pero este capítulo es muy crítico, podríamos decir muy clave, porque el apóstol Juan quiere asegurarse de que no quede duda en todas las aclaraciones o declaraciones o afirmaciones que el Señor ha venido diciendo de que Él es el Cristo. Porque algo sencillo que usted ya sabe que debemos de recordar es que en este tiempo ya la idea de un Padre Celestial ya era muy aceptada. La idea del Espíritu Santo también era aceptada. En otras palabras, ellos no tenían ningún problema de creer tanto en el Padre como en el Espíritu Santo. El rechazo era hacia nuestro Señor Jesús, porque no lo aceptaban como hijo de Dios. Y Juan entonces entiende que era un imperativo el creer en Él, porque solo en Él hay ¿qué? Salvación. Ese es el enfoque. Esa es la motivación del apóstol Juan. Así que estos versículos que restan de este capítulo, nos vamos a estar enfocando más en eso, en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, porque es lo que el apóstol Juan está haciendo con esta porción. Y para empezar entonces vamos a leer del versículo 26 hasta el 36, donde el Señor hará esta increíble o tremenda, gran declaración: yo y el Padre, uno somos. Así que vamos a leer. Pero vosotros no creéis, acuérdense que Él está hablando con los líderes judíos, porque no sois de mis ovejas. ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí presentes? Pensé que iba a escuchar un amén más fuerte, pero bueno. El versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Mira qué problema de estas personas. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois.
Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Vemos, ¿verdad?, que una vez más el Señor está siendo bien claro con ellos. Y siempre lo ha sido. Y ellos, irónicamente, también siempre supieron lo que el Señor estaba afirmando. Él entonces está identificando como hijo legítimo de Dios. y está afirmando que Él lleva la misma naturaleza. Entendemos, ¿verdad?, la diferencia. Nosotros somos hijos de Dios, pero Él es el Hijo de Dios por excelencia. Y no han sido solo palabras, porque cualquiera puede hablar, ¿verdad que sí? Cualquiera puede decir algo como esto, pero la diferencia aquí es que nuestro Señor, Él ha respaldado todas estas afirmaciones y las ha respaldado con pruebas extraordinarias. O sea, Él ha hecho esto y mucho más, para que no quedara duda en sus palabras. Y ellos saben que Jesús lo que está haciendo es que está clamando, está reclamando ser uno con el Padre en propiedad. Por eso fue que ellos lo llamaron un blasfemo. Porque cómo es que alguien, especialmente como se veía nuestro Señor Jesús, cómo es que alguien como Él va a decir que es Dios? Porque la palabra del Señor me dice que Él siempre se presentó de una manera humilde. Aun cuando le reclamaban y lo criticaban, Él dice que no dijo nada. Pero es esa precisamente la gran afirmación del Evangelio. Que Jesucristo, siendo completamente Dios, tiene que grabarse eso. Siendo completamente Dios, Él entonces viene y se hace completamente humano. Es decir, que Jesús posee el título de Dios el Hijo. Y he ahí, esto es lo que muchos batallan. He ahí la singularidad de su personalidad como Dios en la Trinidad. Lo que nos habla la palabra. Y es lo que Juan nos viene presentando, o la revelación que Juan nos viene presentando desde un principio. ¿Se acuerda cuando él dice, en el principio era el verbo? ¿De quién está hablando? De Jesucristo, de Logos. Oiga lo que él sigue hablando de él, dice, y el verbo estaba con Dios. ¿Verdad? Estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Oiga eso, mis hermanos. Era Dios. No dice que se hizo Dios. Él ya era Dios. Y en Juan capítulo 1, el versículo 2, viene y deja esta afirmación o la pone para que quede todavía más en claro. Versículo 2, él dice, Él, hablando de Jesucristo, estaba en el principio con Dios. Es buena esa pregunta. ¿De cuál principio estamos hablando aquí? Ni siquiera se está refiriendo al principio de la creación. No tengo tiempo para entrar en ello, pero podemos decir que está hablando del principio de los principios. Y es con Él, con Jesús, y con el Espíritu Santo, con quien se está llevando aquella plática de la creación. Allá en Génesis capítulo 1 y el versículo 26, cuando el escritor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y ¿qué? Y semejanza. Y lo que esta profunda revelación nos dice, llévese esto, tiene que estar claro, es de que solo hay una naturaleza, solo hay una esencia o solo hay un Dios. Pero también esto nos está hablando de tres personalidades distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No que existan tres esencias, ni que existan tres dioses como dicen algunos, sino uno con tres personalidades distintas
sin existir ninguna división entre ellos. Y esa es la píldora difícil de tragar para muchos, pero no la podemos negar, porque constantemente en las Escrituras nosotros encontramos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero entendemos que Dios es uno. La cosa es que ellos rehúsan a creer en Jesús. Y esta es una incredulidad crónica. Porque ya los profetas han anunciado acerca de esto. Y cuando el Mesías entonces apareció y cumplió con todo de una manera tan precisa, la palabra nos dice que fue despreciado. Lo rechazaron. Por eso en Juan 8:49 el Señor los acusó. Y les dijo: ustedes me deshonran, me han deshonrado. Ojo, porque todavía eso se sigue haciendo, deshonrando al Hijo. Y lo trágico, mire, es que ellos conocían la verdad. El apóstol Pablo allá en el capítulo 1 de Romanos nos dice que se hicieron necios. Y cuando Dios envió, o el verdadero Dios envió a su Salvador para redimirlos, Pablo también allá en Primera de Corintios nos dice que el Dios de este mundo les había cegado el entendimiento para que no vieran el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que era la imagen de Dios. Eso era nuestro Señor Jesucristo. Vimos que los líderes, ¿verdad?, confrontaron al Señor, drama, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? ¿Hasta cuándo nos vas a mantener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero ya vimos también que no era que ellos estaban interesados en saber, sino que solo lo querían provocar a hablar, porque seguro se sabían el proverbio, ¿verdad?, que dice que en las muchas palabras no falta ¿qué? El pecado. El que mucho habla, dijo alguien por ahí, si lo simplificamos, mucho peca. Pero no con el Señor. Cuando el Señor empieza a hablar, no les quedó otra que admitir que cuando Él hablaba, jamás hombre había hablado como Él. Y ahí la autoridad de nuestro Señor Jesús. El problema entonces no era por falta de claridad. El Señor ya había sido claro con ellos. El problema está en el versículo 26. El Señor les dijo: ustedes simplemente no quieren creer. Y ese era o ha venido siendo todo el dilema desde un principio. Yo creo que ese ha sido el dilema, o viene siendo el dilema de cada uno de nosotros o de cada ser humano. El Señor les ha venido insistiendo a que crean para que puedan ser salvos. Pero también el Señor les ha advertido y ha sido claro en su advertencia que si no creen habrá también condenación. Porque en el capítulo 8 les dijo: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis, porque a donde yo voy no van a poder ir, no van a poder llegar. O sea, no van a ir al cielo. He oído algunas personas que dicen: bueno, Giovanni, pues ni modo. Qué triste, porque no se dan cuenta que no cielo equivale a sufrimiento eterno. Esa es la realidad. No estamos solo buscando un lugar donde está lleno de paz, sino también estamos huyendo de un lugar donde está lleno de sufrimiento, no temporal como dicen los católicos. No hay purgatorio. Eso va en contra de la palabra, porque está establecido a cada ser humano que muera una vez y después ¿qué? Karma no. La reencarnación menos. Después el juicio. Mira qué tremendo es esto también.
Qué tan sencillo y tan profundo al mismo tiempo, que la razón de su condena fue simplemente por no creer que Jesucristo era el Salvador, que Jesucristo era el enviado. Y como no creyeron en Él y como nunca aceptaron eso del Señor Jesús, entonces tuvieron que formarse un concepto acerca de Él. Toda persona tiene que llegar a un concepto del Señor Jesús si no lo ven como Dios. Y a donde ellos llegaron, dijeron que el poder del Señor venía de Belcebú, el príncipe de las moscas, o el príncipe de la asquerosidad, como también se conoce. Podríamos decir qué terrible. Pero le digo algo, y lo hemos mencionado, de que aun si las personas creyeran en el Señor Jesucristo como un gran hombre, o como un gran maestro, o como un gran profeta, o incluso si las personas simpatizaran con Él, pero si nunca llegaron a la conclusión de que Jesús era Dios, déjeme decirles que toda persona que no haga ese reconocimiento terminará en el mismo lugar que estos líderes. Eso es lo que nos condena. Los pecados que cometa una persona fuera del Señor, eso solo va acumulando maldad castigo sobre ellos. Pero que lo que condena a todo ser humano es el no reconocer al Señor Jesucristo como Dios y Salvador. Amén. Ellos entonces sellaron su condena otorgando al diablo las bellas y poderosas obras del Espíritu Santo. Pero sabe que la forma como el Espíritu Santo se sigue blasfemando en el presente es cuando muchas personas le empiezan a otorgar al Espíritu Santo cosas que no son del Espíritu Santo. Esa es una forma de blasfemar al Espíritu. La cosa es que miren, en el versículo 26 el Señor dice: ustedes no creen porque no son ¿qué? Mis ovejas. Si no le gusta lo de las ovejas, ustedes no son mis hijos. Y mire que esto, no sé si ha pensado en esto, lo que el Señor está diciendo. Ustedes no son mis ovejas. Esa, mis hermanos, es una tremenda declaración que viene ni más ni menos del juez de toda la tierra. Eso es de aquel que se le ha dado autoridad para juzgar a cada ser humano. Y Él les está diciendo: ustedes no me pertenecen. Eso es juicio. Eso es duro. Pero bueno, ya en el versículo 4 de ahí mismo de Juan 10, el Señor les dijo que los únicos que le seguirían son aquellos que escuchan su voz, aquellos que entienden su voz. Después en el versículo 14 el Señor les dirá: yo, el buen pastor, conozco a los que son míos y los míos me conocen a mí. Pero ya en Juan capítulo 8 y el versículo 43 el Señor les había dicho: ustedes no entienden mi lenguaje porque no pueden escuchar mi palabra. Oiga eso, la palabra que ellos necesitaban para creer, ya no la podían escuchar. Su incredulidad les había tapado sus oídos. Pero el Señor, mire que esto es intrigante porque Él les está diciendo que, o les dijo que esto ocurría porque el padre de ellos era ¿quién? El mismo diablo. Qué forma de predicar, ¿verdad? Qué forma de ganarse a las personas. Qué forma de ser popular. Y mire que eso el Señor lo reforzó en el versículo 47 de ahí de Juan 8. Y Él dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso o por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. O sea, el Señor está agarrando esto por todos los ángulos, para que no les quede ninguna duda de lo que hay en sus corazones. Mire, algo intrigante de esto es que, ¿cómo puede ser que ellos,
conocedores de Dios, conocedores de la verdad, conocedores de la palabra. Y cuando aún vieron tantos milagros, llegaron hasta este punto de odiarlo. Cuando otros, sin mucho conocimiento y sin milagros, sin señales, simplemente creyeron. Mis hermanos, para aquellos que les gusta la teología, creo que la única conclusión a la que nosotros podemos llegar es de que esto es la justicia soberana de Dios en cuanto a la salvación. Él salva al que Él quiera. Jesús se lo dijo a Nicodemo, ¿se acuerda? Así como el viento, dice, sopla para donde Él quiere y él va para donde Él quiere, así también son los nacidos del Espíritu. Queriendo decir que esto estaba a la discreción absoluta del Espíritu y no de ningún ser humano. Bueno, en Juan capítulo 6, el versículo 37, el Señor Jesús le dijo, le estaba diciendo a las personas, oiga esto, solo los que el Padre me da vendrán a mí, solo. Pero en ese mismo versículo vimos que también el Señor dice, y al que viene a mí. Mira ahora los dos conceptos. Primero está diciendo que solo el Padre trabaje con su corazón. Pero ahora está diciendo, y al que viene a mí, de ningún modo lo echo fuera. Es decir, que aunque el Padre es soberano en cuanto a la salvación y Él puede o salva al que Él quiera, también la palabra nos está diciendo que el hombre es responsable y será responsable de creer o no creer. De esa no nos podemos escapar. Pareciera confuso, pero esto es imposible. Porque la palabra del Señor me dice que en Dios no hay confusión. Él no es un Dios de confusión. Si pareciera confuso, es solo por nuestras mentes limitadas y muchas veces cargadas de tanta maldad e influenciadas por este sistema mundial. Pero en el Señor no hay confusión. Amén. Sé que algún día nosotros, dijo un escritor, vamos a comprender los pensamientos de Dios. Pero por el momento, mis hermanos, no nos queda otra que simplemente seguir rogando, si es posible, a las personas, a todos que crean en el Señor Jesucristo para que puedan ser salvos. Me gusta esa palabra que el apóstol usa, rogándoles, como rogándoles. Eso es, mi hermano, que usted no se dé por vencido a lo que el Señor lo ha puesto como luz, como lámpara. Y aun cuando sea desechado, y aun cuando le digan, ya viene otra vez. Que al final sepan, como dijo Ezequiel, que al final sepan que siempre hubo profeta en medio de ellos. Pero tiene que ser con una desesperación del corazón. Mire que es increíble que el Señor ha estado ministrando a estas personas de una manera intensa por ya casi 3 años. Y a ellos solo les ha servido para que blasfemaran al Señor Jesús. ¿Cómo el Señor maneja esta situación? Él dice, no me siguen porque no son mis ovejas. Por otro lado, es maravilloso también conocer que la Escritura dice que a todos aquellos que el Señor ha escogido y a todos aquellos que aman al Señor, lo van a seguir. Y Él dice que no seguirán al extraño, sino al contrario, huirán de Él porque no conocen la voz del extraño. Si pudiéramos aplicar esto en esta manera, podemos con toda certeza decir que los verdaderos hijos de Dios no se van a dejar llevar por cualquier mentira disfrazada, ¿verdad que no? Me gusta eso.
No se van a dejar llevar por el sensacionalismo. Wow, ¿viste cómo venía vestido? Hasta algo traía en su cabeza. Y menos el verdadero Hijo de Dios se va a dejar llevar por la falsa doctrina, porque ellos aman la palabra del Señor y ven las Escrituras como la verdad absoluta de Dios, como la verdad autoritaria de Dios. Lo que Dios dice, se tiene que hacer. Lo lindo, ¿verdad? Cómo trabaja el Señor en nuestros corazones, es que aquello ahora o aquella orden ya no se vuelve tan dura, sino que en nuestros corazones el cumplir con la voluntad de Dios se vuelve un deleite. Más dulce que la miel, dijo el escritor. Ojalá y usted ame la palabra de esa manera. No de palabras como escucho muchos decir, no hermano, la palabra es buena, pero nunca se acercan a escucharla, o muy apenas se acercan, ¿verdad? Porque en el versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Mire que la última vez que vi el significado de jamás en el griego, ¿saben lo que significa? Jamás. Tanto miedo de perderla. Y nadie, dice Jesús, las arrebatará de la mano de mi mano. Vea que el Señor, me gusta cómo las palabras que usa Él. Primero Él viene y hace una afirmación positiva. Yo les doy vida eterna. Y después viene y usa una afirmación negativa y Él dice, y no perecerán jamás. Lo que el Señor nos está diciendo entonces que debemos estar seguros porque nuestra salvación eterna descansa en el decreto eterno de nuestro Dios que es eterno. Y lo podemos ver de esta manera. Véase de esta manera si le ayuda. Si eso lo motiva. Cada alma o cada persona que ha sido salvada por Dios ha sido escogida por Él mismo para presentarla como un regalo de amor a su mismo Hijo, los cuales vienen a ser parte de aquella novia que Él vino a buscar y a salvar en este mundo, para después llevarla a la gloria. Donde dice Apocalipsis, ¿verdad? Que se van a estar celebrando las bodas del Cordero. Indicando que la iglesia viene a ser esa novia. Ve que en el versículo 29 Jesús dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Esa es una tremenda exaltación a Dios, al Padre. No hay otro Dios como Él. Nadie se le acerca en cuanto a poder y en cuanto a todo. Pero al mismo tiempo, lo que el Señor Jesús también está diciendo es de que si alguien cuestionara mi capacidad para yo guardar mis ovejas, también está cuestionando la capacidad de mi Padre que está en los cielos. Me gustan las palabras de autoridad del Señor. Quiere decir entonces de que si nosotros estamos seguros en los caminos o en nuestra salvación es porque Él nos sostiene. Y si usted escucha de alguien que salió de la iglesia para irse al mundo es porque nunca fue su oveja. Anduvo rondando el redil, ¿verdad? Como dijeron los hermanos, pero nunca entró. Créame que he conocido muchachos ya ahora en su madurez, que me han dicho, todo el tiempo he estado en la iglesia, pero nunca fueron parte de la iglesia, de sus propias palabras. Y no necesitaban decírmelo, se puede ver en las acciones, ¿verdad?, de cada quien. Pero después vea ese versículo 30, poderoso, tremenda dinamita, tremendo poder. Jesús le hace esa tremenda declaración: yo y mi Padre uno somos.
Qué irónico, ¿verdad? Porque es lo que ellos le están preguntando. Ya dínoslo. Y cuando el Señor habla, ¿qué dicen? Este parece que no aprende. Y agarran otra vez piedras. Se llenan de odio. Me gusta la tranquilidad del Señor Jesús. Dice, todo lo que he hecho hasta el momento han sido cosas buenas, incluso para ustedes. Y les pregunta, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Qué tranquilidad, ¿verdad? No, si fuéramos alguien de nosotros, ¿qué pasa? Qué tremenda tranquilidad, pero es que en esa tranquilidad también está la autoridad de Dios. No tiene que gritar, sino su presencia los viene a tranquilizar. Y en el verso 33 vemos que fue porque entendieron lo que el Señor les estaba diciendo. Y le dicen porque tú siendo hombre te haces Dios. Toman piedras, pero podemos ver que de nuevo el poder de nuestro Señor los vuelve otra vez a controlar, a neutralizar, porque todavía su hora no había llegado. Pero escucha ahora algo que el Señor cita allí en el verso 34. Lo que Él usa para defender este punto. Le dice, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, sois dioses. Y si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije yo soy el Hijo de Dios. No voy a dar mucha explicación sobre esto, pero déjeme decirle que definitivamente no significa lo que muchos predicadores carismáticos andan diciendo por ahí. Y lo que ellos están diciendo es de que ellos y sus congregaciones son pequeños dioses. Y la implicación detrás de todo eso es que ellos están hechos de la misma esencia que el Dios Todopoderoso. Eso es una herejía. Debería de ser suficiente para ya no escuchar un predicador de esos. Pero bueno, en el hebreo, la palabra que se usa para dioses también es la misma palabra que se usa para jueces o para magistrados o etcétera. Y aquí lo que el Señor Jesús está citando es el Salmo 82. Y vea que cuando usted lee el Salmo 82, más que todo lo que está ocurriendo es una exhortación a los líderes, porque estaban juzgando de mala forma. Y lo que estaban haciendo era juzgando injustamente y favoreciendo a los impíos. Muy común en nuestros días, ¿verdad? Los jueces corruptos. Pero eso era lo que estaban haciendo. Y en el versículo 6 de ahí del Salmo 82, él yo dije, vosotros sois dioses. Es decir, que Dios les había dado un tipo de autoridad por simplemente ser hijos del Altísimo. Sin embargo, viene el golpe de Dios también. Y él le dice, sin embargo, como hombres moriréis. Qué triste que el pueblo de Israel había sido llamado para disfrutar tremendos pactos y bendiciones eternas. Pero en su corrupción se apartaron e iban a morir como cualquier impío. Ojalá que no se diga eso de nosotros. Así que esto no tiene ninguna connotación divina. No me gusta decir nombre, pero no, dígale no a Cash Luna, el primo de mi hermano. La referencia aquí es a los hombres mortales que representan la autoridad de Dios en el mundo, tales como reyes o jueces. Jesús entonces usa este pasaje para responderle a estas personas que lo están acusando de blasfemo. Y esto es lo que él literalmente les está diciendo. Si en la ley hombres injustos y faltos fueron llamados dioses por ser representantes de la autoridad divina, y él añade ahí, ¿verdad? En un versículo antes, y si allá en Juan, y si la palabra no puede ser quebrantada, él les dice, al que al Padre santificó
y envió al mundo, ustedes dicen, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Y les cayó la boca. Pero él continuó con lo suyo. Pero lo que estamos viendo aquí, mis hermanos, es de que en vez del Señor retractarse de lo que había dicho por tanta presión y tanta piedra, Él lo que hace es que afirma aún con más ímpetu, declarando que Él y el Padre tienen la misma soberanía, tienen el mismo poder y tienen la misma autoridad. Ahora, imagínense este escenario. Que el Jesús humilde, hablándole a estas personas y diciéndoles, yo y el Padre, uno somos. Ellos hasta donde pueden ver, es nada más a un hijo del carpintero, porque le conocían aún hasta la familia. Y podríamos caer en el error y decir, no, pues ellos tenían la razón de dudar, pero no es así. Por lo mismo que ha venido presentando Juan, que el Señor ha probado con hechos ser lo que es, y ha probado a través de los profetas, siendo Juan el Bautista el último, ha probado a través de la Escritura, ha probado a través por el mismo Padre, y aún si eso no fuera suficiente, lo ha comprobado con las obras innegables que solo Dios podía hacer. Y Él las realizó. Qué tristeza, mis hermanos, porque aún con eso la palabra del Señor dice que no creyeron. He ahí la calosidad de un corazón de piedra, como lo describe Ezequiel. Para ir concluyendo, vemos entonces que estos 10 capítulos, o en estos 10 capítulos, Juan ha mostrado las declaraciones divinas de Jesús. Y él comienza diciendo que aquel verbo era Dios y se hizo ¿qué? Carne, no al revés. Como los, no me gusta mencionar nombres, pero es que no puedo evitarlo. Los mormones. No fue al revés. Él era Dios y se hizo carne. Y los apóstoles también así lo vieron. ¿Se acuerda? Con Andrés, él con toda seguridad, cuando se encontró a Pedro, le dijo, hemos encontrado al Mesías, al Cristo, al enviado, al que es de la misma esencia de Dios. Qué bonito hablar del evangelio, ¿verdad? De esa manera, con esa seguridad. Pero en Juan 10:30, el apóstol registra la declaración más explícita de la deidad de nuestro Señor. Porque ese ha venido siendo el propósito del apóstol Juan. Eso es lo que él quiere mostrar. Y enfatizando solo un poquito más en esto, tenemos que tener claro en nuestras mentes que cuando el Señor Jesucristo dice, yo y el Padre uno somos, Él no está reclamando una unidad en propósito, ¿verdad? Como lo puede tener usted y su esposo o su esposa. Tenemos el mismo propósito, hasta los pensamientos son. No está hablando de eso. No está hablando de una unidad en misión y tampoco está hablando de una unidad relacional. El Señor lo que está reclamando aquí es una unidad en naturaleza, una naturalidad en esencia y una naturalidad en ser. Porque así lo demostró. Así se movió. Y en su desesperación a veces les decía a los líderes, ¿qué otra cosa les puedo decir? Si todo lo que yo hago, como cualquier niño, es lo que ve hacer a su padre. Y no me puedo mover de otra posición, porque si lo negara sería mentiroso como ustedes. Ahora, ¿se acuerda de que Natanael fue de la manera
siendo apóstol también conmovió al Señor Jesús. Desde el momento que lo vio, le dijo: Rabí, ¿tú eres el Hijo de quién? De Dios. Fue aquello que intrigó su corazón y fue aquello que lo amarró a Cristo para siempre. ¿Qué lo une usted al Señor? Lo que estoy queriendo decir con esto es que la identidad del Señor para sus discípulos fue inconfundible, pero no para estos judíos. Ahora, mire que al observar, es de observar, mejor dicho, que la maldad en estas personas, esto es bueno conocerlo. Es bueno ver que la maldad en ellos no solo los llenó de incredulidad, sino también de odio. Aquello causó un odio genuino hacia el Señor Jesús, hacia el dador de la vida. Y tomando esto en cuenta, alguien decía que nadie, ninguna persona, pensando en usted, ninguna persona se va a molestar porque usted venga y les ofrezca el cielo. Ninguna persona se va a molestar con usted si usted les ofrece la vida eterna. O poniéndolo de otra manera, ninguna persona, incluyéndolo a usted, no va a sufrir ningún tipo de persecución cuando le ofrezca a una persona un evangelio con propósito. O cuando le ofrezca un evangelio sentimentalista, romantizado. No, la persecución va a ocurrir cuando nosotros le digamos a las personas que las obras que están realizando no son aprobadas por Dios. Y que si no se arrepienten, van a terminar en esa condenación eterna. Ahí entonces vamos a experimentar persecución. Y es lo que ocurrió con el Señor Jesucristo. Mira que cada vez que Él les ofreció pancito y pescadito en las brasas, porque sí fueron en las brasas, ¿verdad? Hasta rey lo querían hacer. Pero tan pronto dice la palabra que Él vino y les manifestó que sus obras eran malas, entonces dice que lo odiaron y lo odiaron hasta la muerte. Pero me gusta también que el Señor, o al Señor, eso no lo detuvo y les siguió predicando. Porque si de algo estaba seguro el Señor, es que su vida no estaba en control de ellos, sino que su vida todavía seguía bajo su control y el control del Padre Celestial. Podríamos creer que también nuestras vidas están bajo su control y que no tenemos que tener ningún temor para seguir predicando la verdad. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias te damos por el sufrimiento que experimentaste por cada uno de nosotros.